Pues, mis hermanos, después de algunas semanas, vamos a retomar nuestro estudio de Progreso de Peregrino, en que vamos a ya entrar al texto, aunque no el texto propio, sino la introducción que da Bunyan a su libro, que es la apologética del autor, en la cual él defiende su uso de esta alegoría y también defiende, explica su propósito y cómo surgió este libro. Entonces, consideremos apologética. En forma de introducción y prefacio a su libro, Bunyan escribe un poema que sirve de defensa y apologética para la escritura y publicación del libro. Después de haberlo escrito y compartido con algunos de sus amigos, Bunyan recibió un rango amplio de respuestas. Algunos lo amaban y querían verlo publicado, mientras otros lo menospreciaban. Debido a eso y su decisión final de publicar la obra, se sintió obligado a dar esa defensa del libro y sobre todo su estilo alegórico. Podemos discernir 5 partes en esta apologética. Empieza con una descripción breve de cómo este libro llegó a existir en su forma actual. De ahí revela un poco del conflicto que hubo entre sus amigos y otros pastores sobre su publicación. En tercer lugar, da una defensa larga de su uso del estilo de alegoría. En cuarto lugar, expresa algunos de los diseños y propósitos que tuvo en cuenta al escribir. Y termina con una invitación al lector a leer el libro con su mente y con su corazón y disfrutar de la verdad divina que está incluida en sus páginas. En primer lugar, Bunyan relata en esta apologética que su intención original no fue escribir un libro, especialmente no un libro tan extenso y completo como lo que se publicó. El libro parece haber empezado como un tipo de tratado teológico sobre la vida cristiana y el camino a los cielos. Quizás tenía algo en cuenta como el camino al cielo del hombre sencillo, que fue clave en su propia conversión. Pero se vio tantas veces empleando alegorías, parábolas e ilustraciones en la escritura de ese libro, que antes de terminar el libro en su forma original, la parte alegórica resplandecía e incluso empezó a dominar su mente. No pudo sacar esas alegorías de su mente. En su libro dice que ya tenía más de 20 alegorías para ilustrar la vida cristiana y el camino a los cielos. Para reflexionar sobre ella, su mente fue bombardeada por otras ilustraciones e imágenes, más que se abrumó de esa imagen alegórica de la vida cristiana y quiso ponerla en una forma escrita. Como dice, no fue mi plan cuando tomé la pluma. Para empezar la obra que te ofrezco. Hacer un libro tal no me propuse, escribir una cosa de otro género, la cual estando casi concluida, esta empezaba sin fijarme en ello. Y era que al escribir sobre el camino por donde van los santos en este tiempo, empleé con frecuencia alegorías sobre la senda que conduce al cielo. En más de 20 cosas que narraba y otras tantas después se me ocurrieron, brotaban de mi mente esas figuras como chispas sin número del fuego. Por lo tanto, él luchaba con su propia mente, porque las ideas fluían tan rápido y fructíferamente que no pudo organizarlas todas al principio. Dije, si tan pronto aparecéis en orden, os pondré con justo método. No vayáis a llegar a lo infinito y a consumir el libro ya compuesto. A llegar al olvido. En tantas ideas viniendo a la mente, ahí aprovechando su tiempo en la cárcel en que pudo pensar y meditar. Pero decía, es difícil porque han tenido esa experiencia, cuando hay tantas ideas, tantas cosas ahí rodeando la mente que es como parece que están entrando y saliendo a la misma vez. Pero de ahí con orden, con meditación, se puede dar un orden, una organización y las cosas empiezan a fluir un poco mejor. Él fue impactado del valor de esas alegorías, esas ilustraciones de la vida cristiana, y quiso preservarlas en una forma escrita. Es posible que su primer pensamiento fue de poder tener un banco de ilustraciones para su ministerio pastoral, pero no tuvo la intención al principio de publicarlo como un libro aparte. Bunyan tenía una inclinación hacia las alegorías, historias e ilustraciones, y por esto esas imágenes que le venían a la mente y fueron de mucho provecho para su mente y corazón. Pero confiesa que no tuvo interés en publicarlo para ganar los aplausos de los hombres, sino simplemente para satisfacer su propio interés de preservar esos libros.
Lo hice así, mas no me proponía mostrar al mundo mis escritos nuevos. Lo que pensaba yo, no lo sabía. Solo sé que no tuve por objeto buscar de mis vecinos los aplausos, sino dejar mi gusto satisfecho. Para satisfacer su mente, para aprovechar bien su tiempo, Bunyan se puso a escribir esas cosas que venían a su mente. Dice, en componer el libro mencionado, solo empleé de vacación de tiempo, por apartar mi mente al escribirlo de importunos, ingratos pensamientos. Así con gran placer tomé la pluma y pronto consignaba en blanco y negro las ideas venidas a mi mente, sujetas todas al fijado método, hasta tener la obrita, como ves, su longitud, su anchura y su grueso. Después de haberlo escrito, aunque no fue su intención original, decidió compartirlo con algunos de sus amigos y ver lo que les parecía. La respuesta fue mezclada de sus amigos. Algunos respondieron con elogio y aplausos, otros con desprecio. Cuando estaba mi libro terminado, a varios lo mostré con el intento de ver de qué manera lo juzgaban. Unos, viva, otros, muera, me dijeron. Unos me dicen, John, imprime el libro. Otros me dicen, no. Según criterio de varios, puede hacer un beneficio. Otros opinan con distinto acuerdo. Fue en ese dilema que Bunyan tuvo que tomar una decisión. Algunos amigos decían que no debe ser publicado, pero otros pensaban que era de mucho provecho y podría ser una bendición para muchas personas. De ahí empezó a reflexionar sobre cómo todo el libro tiene sus lectores deleitosos y otros que lo rechazan, y decidió no permitir el juicio crítico de algunos hacer perder la oportunidad de bendecir a muchos otros. Dice, en esta variedad de pareceres yo me encontraba como en un estrecho y pensé, pues están tan divididos, lo imprimiré y asunto ya resuelto. Porque pensaba yo, si unos lo aprueban, aunque otros bogan en canal opuesto, con publicarlo se somete a prueba y se verá a quién tiene más acierto. Y pensaba también, si a los que quieren tener mi libro, a complacer me niego, no haré más que impedirles lo que puede ser un placer muy grande para ellos. A los que no aprobaban su lectura les dije, a publicarlo no os ofendo, pues hay hermanos a los cuales gusta aplazar vuestros juicios para luego. Por lo tanto, decidió por fin publicar el libro y lo sometió al juicio y buen uso de la providencia. Vamos a ver qué sucede. Y obviamente fue aprobado por la providencia. No le interesaba tener la fama y reputación de todo el mundo, aunque casi lo logra por la publicación de este libro. Y hay personas en casi todo el país que conocen el nombre de John Bunyan por este libro. Y la historia de la recepción y uso de este libro sin duda justifica esta decisión. Él termina ese relato de su publicación con la cualificación que no exige su lectura de nadie. Si alguien quiere recibirlo como la carne en una comida o comérsela, está muy contento. Pero si otros lo dejan como el hueso, también para él está bien. ¿No lo quieres leer? Déjalo. Algunos comen carne, mas otros roen el hueso. Pero al publicarlo de esa manera, era consciente de que muchos iban a repetir los elogios de sus amigos y otros iban a repetir los desprecios de los otros. Por esa razón dedica la mayor parte de esa apologética a lo que su nombre indica, una apologética, una defensa de su manera de escribir. Una alegoría es un tipo de comparación en que las varias partes de la historia representan realidades que el autor quiere enseñar o describir. La alegoría es un tipo de parábola extendida y compleja. Por ejemplo, la parábola de la cizaña y el trigo y también el sembrador son ejemplos de alegoría. En su sentido literal son alegorías. El campo es el mundo, la buena semilla, los hijos de Dios. El dueño es Cristo, el enemigo es el diablo, la cizaña representa a los hijos del diablo, y los siervos que recogen trigo y cizaña para ser guardado o quemado son los ángeles que ejecutarán la sentencia del juicio final. Cada parte de la historia tiene alguna conexión con la verdad que Cristo quiere explicar. Entonces Cristo está hablando de la historia del mundo y los dos linajes y su culminación en el juicio o la salvación, cuando en la cara, en la superficie, está hablando de cultivos.
Entonces ven cómo funciona la alegoría. En su superficie habla de algo, pero hay algo más a fondo, un sentido más elevado que habla, y ya hablando de la hermenéutica, hemos visto mucho de eso. Y así es la obra de Bunyan. Pero habiendo estudiado la hermenéutica, podemos entender un poco el rechazo que algunos daban a este libro, ¿cierto? Debido a tantas sospechas de los católicos y sus alegorías, podemos entender un poco la sospecha que algunos tenían de este libro y el desprecio que tuvieron por él. Bunyan fue convencido que el uso de la forma alegórica no fue contraria a la edificación y bendición de los lectores. Algunos se quejaban de ese estilo alegórico, dando preferencia para un tratado teológico directo y explícito. Pero Bunyan se convenció de poder lograr su gran meta de hacer bien a otros cristianos, aún a través de una forma alegórica. No conviene escribir en tal estilo. Por escribir en él, ¿acaso dejo de hacerte bien cual yo me proponía? Porque tal obra publicar no debo. Él mismo había recibido beneficio de ese tipo de alegoría y habían visto mucho fruto entre los amigos agradados e incluso su propia iglesia. Y eso le convenció aún más de la legitimidad de este estilo. Es algo interesante. Para Orígenes, la alegoría era un sentido para los avanzados. Pero para Bunyan, la alegoría es una manera de hacer lo elevado más alcanzable. Interesante cómo eso funciona. Él lo ve como una manera de ilustrar la verdad para los inductos, para los estudiantes, los principiantes en las cosas del Señor. Bunyan se vio como un hombre con una misión y estaba dispuesto a hacer uso de cualquier medio lícito para lograr esta misión. Y su misión era bendecir a los hombres con la verdad del Evangelio. Él vio en su forma alegórica una manera lícita y fructífera para el cumplimiento de ese fin. Ilustra esa realidad con 3 imágenes que demuestran la necesidad de emplear todas las herramientas posibles para lograr una meta. No está diciendo que el fin justifique los medios, sino dice hay una gran variedad de medios lícitos en el cumplir un fin. Entonces debemos tratar de usar todos para lograr ese fin. No cualquier medio posible, sino los medios lícitos. En primer lugar, usa la comparación con las nubes y la lluvia. Negras nubes dan lluvia, no las blancas. Mas si unas y otras a la vez llovieron, la tierra con sus plantas las bendice, sin lanzar a ninguna vituperio, y recoge los frutos que dan ambas, sin distinguir de dónde procedieron. Ambas convienen cuanto está la tierra agostada por la falta de alimento. Mas si está bien nutrida, la rechaza, porque ya no les sirve de provecho. En esta ilustración, Bunyan hace algunas afirmaciones importantes que demuestran su entendimiento de su libro. En primer lugar, debido a las críticas, identifica 2 maneras en que la verdad se puede comunicar: a través de alegoría o las nubes negras, y a través del lenguaje claro como un tratado teológico en las nubes blancas. Normalmente, dice Bunyan, son las nubes negras que son llenas de más lluvia y ayudan para regar la tierra y producir el fruto. Pero lo ideal para Bunyan es que las 2 van de la mano. Las alegorías y las declaraciones explícitas para regar la tierra y producir el fruto. Cuando el fruto es producido por una mezcla así, no dice gracias nubes blancas o gracias nubes negras, sino dice gracias lluvia. Da gracias a la verdad, no la clase de nube que la dio. Cuando se emplean las 2 formas, la tierra y el fruto no se jactan de venir de una clase de nubes y no del otro, sino de gracias a la lluvia misma por su alimento. De esa manera, Bunyan identifica algo que luego explicará más claramente. Es la verdad que produce fruto. Es la verdad que produce fruto. Pero esa verdad puede ser comunicada legítimamente de varias formas. Además, Bunyan dice aquí, otra parte del problema de algunos de sus amigos es que ellos representaban ese suelo lleno y bien nutrido. Dice, mas si está bien nutrida, la rechaza porque ya no le sirve de provecho. Cuando la tierra está llena de lluvia, ¿qué pasa? Se inunda, ¿cierto? Y el agua simplemente va corriendo hacia el río. No lo absorbe porque ya no hace falta.
No hace falta porque ya es suficiente. Se estanca o se inunda y se corre en vez de absorberse. Y así describe a esos amigos que rechazaron su estilo. Ellos rechazan ese estilo porque son una tierra ya bien nutrida de las lluvias de otras cosas. Ya tienen un buen entendimiento teológico. Entonces, para ellos, para entender la verdad, no necesitan una alegoría. Pero no es para ellos que él está escribiendo. Está hablando con ellos que necesiten entender la verdad mejor. Y si esto puede ayudarles a entender la verdad mejor, gloria al Señor. Pero la tierra recién empezando a brotarse con las lluvias de la primavera, las nubes negras de la ilustración y la alegoría pueden contribuir a traer mucho fruto. Al hacer ese punto, es interesante ver que aún ese criterio no era universal, porque uno de los teólogos más educados disfruta muchísimo de su estilo, John Owen. Pero a muchos de sus amigos él los caracteriza de esa manera. Las otras dos ilustraciones son muy parecidas en su sentido. En segundo lugar, usa la comparación con la pesca. Mirad al pescador, cómo trabaja para atrapar los peces, qué aparejos disponen con astucia, cómo emplea redes, cuerdas, triángulos y anzuelos, mas aún habiendo peces no logrará pescarlos, sino los busca, los atrae, los junta y los enseña el codiciado cebo. En tercer lugar, usa la comparación con el cazador de aves. ¿Y quién dirá las tretas y posturas que tiene el adoptar el pajarero si quiere atrapar caza? Necesita red, escopeta, luz, trampa, cencerro, según las aves que atrapar pretenda. Y son innumerables sus rodeos. Mas no le bastan con silbido o toque atraerá tal pájaro a su cepo. Pero si toca o silba, se le escapa tal otro que se atrapa con silencio. Suele hallarse una perla en una ostra o quizás en la cabeza de un esfuerzo. Pues si cosas que nada prometían, cosa mejor que el oro contuvieron, ¿quién desdeña un escrito que pudiera ayudarnos a buen descubrimiento? Mi libro, aun desprovisto de pinturas juzgadas por algunos como mérito, no carece de cosas que superan a otras muchas tenidas en aprecio. En esa ilustración describe cómo el pescador y el pajarero usan una gran diversidad de trucos y armas y trampas para lograr su meta de pescar cierto tipo de pescado o cazar cierto tipo de ave. De la misma forma, Bunyan no quiere limitarse a solo el uso de la declaración sencilla y explícita de la verdad, sino considera que quizás puede pescar otro tipo de pescado, cazar otro pájaro, si usa solo otro tipo de trampa o truco. Entonces quizás los tratados teológicos pueden convencer de la verdad a los eruditos, los conocidos, los doctos. Pero para la abuelita, para el campesino, quizás puede atrapar ese tipo de pescado con una alegoría, una ilustración. Pastor, ¿no sería como Jesucristo utilizaba las palabras para enseñar? Sí, es algo muy parecido. Y de hecho, él va a decir que Cristo es uno de sus patrones que él quería seguir. Y otra ilustración que usa aquí es la perla. La perla es algo hermosa, pero cuando uno ve la parte afuera de una concha, una ostra, no es tan atractivo. Pero dentro hay un tesoro. Y entonces, ¿cuál es mejor? ¿Algo que la cáscara sea bonita o que el tesoro sea bonito? El tesoro es la parte más importante. Y eso es lo que dice. La verdad es el tesoro. Y aunque sea en una cáscara fea para algunos, es todavía el mismo tesoro. De ahí, Bunyan nos da un vistazo de las críticas de esos hombres. Bien juzgado ese libro, dice alguno, yo desconfío en su buen suceso. ¿Por qué? Porque es oscuro. ¿Qué más tiene? ¿Es ficticio? ¿Qué importa? Yo sostengo que algunos con ficciones y con frases oscuras, cual las mías, consiguieron hacer que la verdad resplandeciese con hermosos y fulgidos destellos. Pero le falta solidez. Explícate. Esas frases al corto del talento le turban y a nosotros las metáforas, en vez de iluminar, nos dejan ciegos.
Algunos le criticaban de una perspectiva más subjetiva en que no les parecía ese estilo. No les gustó. Pero para otros lo especificaron que fue por ser una forma ficticia, por su falta de solidez que fue rechazable. Pero Bunyan explica que una alegoría o una ficción puede servir para hacer resplandecer la verdad. Y dice que el uso de alegoría no es el mismo que no tener solidez. Un tratado que tiene muchas palabras, pero realmente no dice nada, ni presenta ninguna verdad, falta solidez. Pero la verdad en forma de tratado o alegoría puede igualmente comunicar la verdad en una manera sólida y entendible. Es la presencia de la verdad o no que determina solidez. Solidez necesita quien escribe de las cosas divinas. Es muy cierto, pero me falta solidez porque uso metáforas. Para defender esa idea, Bunyan apela al uso de tipo, sombra, alegoría y parábola por Dios mismo en su palabra. ¿Acaso no sabemos que con tipos, metáforas y sombras vino la ley de Dios y su evangelio? En esas cosas, el varón prudente no encuentra repugnancia ni defectos. Los halla solo en el que asaltar pretende la excelsa cima del saber supremo. El prudente se inclina, reconoce que Dios habló por diferentes medios, con ovejas, con vacas, con palomas, con efusión de sangre de corderos. Y es feliz al hallar la luz y gracia que puso Dios en símbolos diversos. Aquí él apela al uso de los tipos en la ley por Dios para significar cosas celestiales. Bunyan reconoce que esos mismos hombres que se quejan de su libro no darían la misma queja de la Biblia ni de Dios. Esas cosas como los animales sacrificados, el rociamiento de sangre, comunican la verdad gloriosa del Evangelio en una forma de ilustración, una forma de alegoría. Como ese cordero es sacrificado, también Cristo tiene que ser sacrificado. El hombre que, aunque critica a Bunyan, es feliz al hallar la luz y gracia que puso Dios en símbolos diversos. Pero Bunyan dice que aunque no rechazan a Dios, solo rechazan a aquellos que tratan de imitar ese estilo divino. En esas cosas el varón prudente no encuentra repugnancia ni defectos. Los halla solo el que asaltar pretende la excelsa cima del saber supremo. Eso no es para Bunyan un argumento suficiente en contra del uso de la alegoría, sino muestra un doble estándar en los críticos. Bunyan sigue su defensa de la solidez de su uso alegórico por criticar una idea que pretende decir que todo lo que es sólido o explícito sea bueno y agradable. No seáis presurosos en juzgarme falto de solidez, rudo en exceso. Lo que parece sólido no siempre tiene la solidez que nos creemos. Es decir, el mundo está lleno de tratados teológicos y a veces son escritos de tal manera que esconden la verdad por sus muchas palabras y terminología académica. Simplemente porque sea en forma de tratado teológico, no significa que sea sólido. Aunque sea clara y explícita, puede terminar escondiendo la verdad. O algo sólido puede comunicar error. Lo que importa es la verdad. Dice Bunyan, vamos que mi censor mire sus obras y hallará más oscuros pensamientos que en este libro, si sepa que tiene en sus mejores cosas más defectos. Si apelamos ante hombres imparciales, por uno a su favor, yo 10 espero, que prefieran lo dicho en esas líneas a sus mentiras en brillante arreo. Si comparamos un tratado teológico con locuacidad, términos teológicos fuera del alcance de muchos, incluso con mentiras y no la verdad, los que aman la verdad preferirían una alegoría verdadera a esos tratados 10-1, dice Bunyan. Pero Bunyan no solamente puede apelar al uso de tipos por Dios en la ley, sino también puede apelar a los profetas, Cristo mismo y los apóstoles como fundamento y el ejemplo para la metáfora y alegoría. Dice, no despreciamos cosas en parábolas. A veces recibimos lo funesto y privamos al alma de las cosas que le pueden hacer grande provecho. Mi frase oscura la verdad contiene, como el oro la caja del banquero. Solían los profetas por metáforas enseñar la verdad. Sí, quien atento a Cristo y sus apóstoles estudie, verá que la verdad así vistieron. ¿Temeré yo decir que la Escritura, libro que a todos vence por su mérito, está llena de doquier de analogías, de figuras, parábolas y ejemplos? Pues ese libro irradia los purgores que nuestra noche en día convirtieron.
Ese libro que con tanto éxito puede convertir tinieblas en luz, noche en día, sencillez en sabiduría, está lleno de alegorías. Dios en la ley, los profetas en sus metáforas, Cristo en sus parábolas y los apóstoles en sus similitudes e ilustraciones. Todos comunican la verdad que es capaz de hacernos sabios para la salvación a través de Cristo. Pero Bonnier anticipa una apelación a 1 Timoteo 4:7 como un argumento en su contra. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. O quizás responde a una crítica que había recibido usando ese texto. Pero él explica lo que Pablo quiere decir. Tales frases, no fábulas de viejas, manda San Pablo usar a Timoteo, mas en ninguna parte le prohíbe el uso de parábolas y ejemplos, que encierran oro, perlas y diamantes dignos de ser buscados con empeño. Y dice, mi frase oscura la verdad contiene, como el oro, la caja del banquero. Y parábolas y ejemplos encierran oro, perlas y diamantes dignos de ser buscados con empeño. Es decir, aunque en forma alegórica, la intención de Bonnier es que la verdad resplandezca. Bonnier permite el resplandor de la verdad en su alegoría de muchas maneras. Por ilustrar cosas sanas y verdaderas. Lo hace por usar lenguaje bíblico y teológico para resaltar su historia, o para relatar su historia. Y usa nombres y personajes que son muy transparentes en cuanto al principio bíblico que quieren ilustrar. Bonnier escribe su libro de tal manera que la Biblia misma sea su intérprete. Para entender su libro, hay que leerlo por el lente de la verdad bíblica, que él deja claro en muchas maneras. Por esa razón, pide en forma de oración que Dios, quien es la verdad misma, obra a través de la verdad encerrada en su libro. Ven, verdad, aún cubierta de mantillas. Tú informas el juicio, das consejo, agradas a la mente, haces dócil, la voluntad a tu divino imperio. Tú la memoria llenas con las cosas que la imaginación ve con recreo. A la vez dan al ánimo turbado preciosa paz y bienhechor consuelo. En la verdad en mantillas, pide que Dios use la verdad para informar la conciencia, dar buenos y sanos consejos sobre la vida cristiana, suavice la voluntad y mente a la verdad y voluntad divinas, llene la memoria de esas verdades, de ánimo, paz y consuelo a los bienhechores en medio de la turbación de los ataques del mundo. La verdad es poderosa que puede resplandecer en tener su efecto aún en forma de alegoría. Dice que el libro puede instruir e informar la conciencia. Lleva una sumisión de la mente y la voluntad a la autoridad divina. Busca una llenura de la memoria con cosas provechosas y dar consuelo a los afligidos y turbados. Si no fueran suficientes esos argumentos, Bonnier agrega algunas palabras más en la forma de 3 argumentos resumidos por el uso de alegoría. Una palabra más. Hombre piadoso, ¿te ofendes? ¿Era acaso tu deseo que yo diese otro traje a mis ideas? ¿O que fuese más claro, más expreso? Déjame proponer esas 3 cosas. Al fallo de mis jueces me someto. En primer lugar, afirma en base del ejemplo bíblico y de otros autores que la verdad puede ser comunicada a través de la alegoría cuando diseñada de manera cuidadosa y sumisa a la verdad de las Escrituras. Dice, hallo que puedo usar, nadie lo niega, mis asuntos si abuso no cometo, con palabras, con cosas, con lectores. Sin el uso de símiles soy diestro, en aplicarlos procurando solo de la verdad el rápido progreso. Negar he dicho, no, tengo licencia, y también de hombres santos el ejemplo, que agradaron a Dios en dichos y obras más que cualquiera del presente tiempo, para expresar las cosas excelentes en sumo grado que pensadas tengo. En segundo lugar, dice que Dios es el gran invertidor de las expectativas de los hombres. Dios puede usar cosas pequeñas y viles para confundir las cosas grandes y nobles. Y Dios se complace en usar una variedad de medios para el cumplimiento de sus fines. Por lo tanto, si Dios mismo se complació en el uso de tipo, de acumulación, de alegoría, parábola, etc., ¿por qué no este autor? De hecho, Dios en su diversidad de formas para comunicar la verdad debe ser nuestra guía en nuestro uso de una plétora de medios para alcanzar a las personas.
Dice, hay que hombres de talla cual los árboles, en diálogos escriban, y por eso nadie los menosprecia. Quien merece maldición es quien usa su talento en abusar de la verdad, que debe llegar a ti y a mí, según los medios que Dios quiera emplear. Porque ¿quién sabe mejor que Dios? El que enseñó primero el uso del arado, como debe dirigir nuestra pluma y pensamiento. Él es quien hace que las cosas bajas suben a lo divino en raudo vuelo. En tercer lugar, resume su argumento anterior en que tiene una fuerte base bíblica para este uso. Hallo que la escritura en muchas partes presenta semejanza con mi método, pues nombrando una cosa indica otra. Se me permite, pues, sin detrimento de la verdad, que con sus rayos de oro lucirá como el sol en día espléndido. En cuarto lugar, Bunyan aprovecha esta introducción para expresar los fines principales que quiso lograr en la escritura y publicación de este libro. Al expresarlos, encomienda al lector y al libro mismo en la mano que alza a los humildes y hunde a los soberbios. Hace Dios, quien levanta a los pobres y humildes y humilla a los soberbios. Dice, y ahora antes de soltar la pluma, desde mi libro mostraré el provecho, y él y tú quedan en la mano que alza a los humildes y hunde a los soberbios. En primer lugar, dice que quiso mostrar dos realidades acerca del camino a los cielos. En primer lugar, muestra el lado positivo de este camino, en que describe cómo es la vida de alguien que emprende ese camino de verdad, y así logra la meta deseada. Este libro a tu vista pone al hombre que va buscando incorruptible premio. Muestra de dónde viene, a dónde marcha, lo que deja de hacer y deja hecho. Muestra cómo camina paso a paso hasta que llega vencedor al cielo. El libro busca mostrar la naturaleza de este hombre, en su estado de pecado, las luchas en todo el camino, la naturaleza de su premio incorruptible y carácter de la vida de ese hombre celestial en medio de su caminar terrenal. Por el otro lado, demuestra el carácter de aquellos que emprenden ese camino falsamente. Pretenden y se apuntan a la corona, pero solo en apariencia. Y de esa manera puede lograr describir la vida de muchos falsos convertidos para llevar a la autorreflexión y evitar esos peligros. Dice, muestra además a los que van con brío esa corona, al parecer queriendo, mas veréis la razón por qué pierden sus trabajos y mueren como necios. En segundo lugar, no solamente quiere demostrar e ilustrar el verdadero camino a los cielos, sino Bunyan quiere servir de guía y consejero de los peregrinos en su peregrinaje. Quiere dar consejo de los peregrinos para que se eviten y de los caminos, para que se eviten los caminos. Dar consejo de los peligros para que se evitan y los caminos correctos para que se sigan. Además, quiere motivar la perseverancia y dedicación para que nadie caiga por los lados, sino que llegue al final. Y finalmente, en esta meta, quiere poder iluminar y explicar muchos de los detalles de esa vida cristiana que muchos no entienden. Quiere dar luz a los ciegos para que puedan emprender su camino con más éxito. Dice, mi libro hará de ti fiel peregrino, si te quieres guiar por sus consejos. Él te dirigirá a la santa tierra, si de su dirección haces aprecio. Él hará ser activos a los flojos y hará ver cosas bellas a los ciegos. En tercer lugar, Bunyan ha diseñado su libro para reflejar la diversidad de los cristianos. Bunyan quiere comunicar la verdad de tal manera que toda clase de lector pueda aprovecharse de su cuento. Además, quiere hacerlo en una forma penetrante que estimule la memoria para que las imágenes se queden plasmadas en la memoria de la persona. Y también al tener esa luz y esos recordatorios perpetuos, espera poder dar consuelo a los cristianos sufrientes. Bunyan escribía su libro en medio de sufrimiento y también se dirige a otros cristianos en medio de su sufrimiento. ¿Eres algo sutil y aprovechado? ¿Quieres una verdad dentro de un cuento? ¿Eres olvidadizo? ¿Desearás en todo el año conservar recuerdos? Pues lee mis ficciones, que se fijan en la mente y al triste dan consuelo. En cuarto lugar, la intención principal de Bunyan no es escribir para las tierras bien nutridas, sino para las tierras secas y desiertas. Es decir, tiene en cuenta los sencillos y no educados,
para que ellos tengan también la verdad en una forma provechosa para ellos, como era también él. Para afectar al hombre indiferente, está escrito ese libro en tal dialecto. Parece novedad y solo encierra sana y pura verdad del Evangelio. Finalmente, Bunyan concluye con una invitación al lector que entre en el libro con el corazón y la mente juntos en la mano para poder ser instruido, complacido, consolado, alegrado y tener su propia vida expuesta delante de sí. ¿Quieres quitar de ti melancolía? ¿Quieres tú sin locura estar contento? ¿Quieres leer enigmas explicados y contemplar absorto y en silencio? ¿Quieres manjar sabroso? ¿Ver quisieras un hombre que te habla en nube envuelto? ¿Quieres soñar, mas sin estar dormido? ¿Quieres llorar y reír al mismo tiempo? ¿Quieres perderte sin que sufras daño? ¿Encontrarte después sin embelezo? ¿Quieres leer tu vida sin que sepas que la estás en mis páginas leyendo? ¿Y ver si eres bendito o aún no has alcanzado bendición del cielo? O ven acá, toma mi libro y ponlo junto a tu corazón y a tu cerebro. Bunyan está escribiendo la historia del cristiano, del peregrino. Pero a través de la alegoría quiere poder exponer la vida del lector también. Quiere inducir al lector a un disfrute de la lectura del libro, pero al mismo tiempo a una autoexaminación que asegure que esté en el camino correcto al cielo. En este libro el lector encontrará tristeza y alegría, instrucción y recreo, verdades y rompecabezas, bendición y maldición, caminos falsos y caminos verdaderos, riquezas abiertas y otras escondidas, y muchas cosas más. Y para dar inicio a la aventura, no solo de la vida cristiana, sino también de la lectura de ese libro, dice, o ven acá, toma mi libro y ponlo junto a tu corazón y a tu cerebro. Nos invita a leer con la mente en la mano, para que seamos instruidos y guiados, pero también con el corazón, para que esté encendido con la verdad, consolado de los dolores y excitado a seguir el camino hasta el final. Entonces vemos en esta apologética como Bunyan habla de la necesidad habla de la defensa de su uso de alegoría, que como vimos era algo sospechado en sus días, pero dice, Dios mismo usa alegoría, a veces como otros autores dijeron, el sentido literal a veces es alegoría, es una metáfora, una figura, y debemos apreciar eso. Y así es, y Dios usa esos medios, y nosotros también podemos emplearlos como parte de los trucos que usamos en cazar todas las clases de aves, o pescar todas las clases de pescados. Tenemos que alcanzar a todos los hombres. Algunos podemos alcanzar con un tratado de lógica, pero otros quizás con ilustraciones, ejemplos, alegorías. Entonces Bunyan dice, ya hay muchos tratados teológicos, hay muchos ya bien nutridos, pero hay algunos que quizás este libro puede ser esa apertura de la perla del tesoro de la verdad. Y eso es lo que deseo. También vemos la naturaleza de la literatura. Como la Biblia, también ese libro es un libro que nos invita a entrar en el libro, a ver nuestras vidas expuestas en el libro, en las historias, a poder leer la historia del cristiano, y al mismo tiempo estar leyéndonos a nosotros mismos, sin darnos cuenta a veces. Pero esta es la realidad de la Biblia, y como toda buena literatura, que nos involucra, que nos lleva a participar en el libro. Y eso es lo que Bunyan desea también, para que los sufrientes como él puedan ser consolados, para que los orgullosos y hipócritas sean humillados, para que los indoctos sean instruidos y dados buenos consejos sobre cómo seguir el camino, para que los perdidos sean encontrados, para que los tristes sean alegrados. Entonces, espero que el Señor nos ayude en el estudio de ese libro, que vamos a empezar en la próxima clase, estudiando ya propiamente el texto. Pero teniendo esos principios, esos fines en mente, creo que es muy útil para introducirnos al libro y poder leerlo conforme al propósito y fin que el autor quería alcanzar. Y con eso cerramos esta clase.